Ella es Han Nuri, una joven de 18 años con una vida aparentemente normal. Recientemente tuvo un sueño que no puede olvidar. En ese sueño, se veía besando a su mejor amigo de la infancia. La intensidad del recuerdo la persiguió desde el momento en que despertó, llenándola de incomodidad y confusión. Durante las clases, Nuri no podía concentrarse. Su mente regresaba al sueño una y otra vez, como si tratara de encontrar algún significado oculto en él. A su lado estaba Kang Ho-mil, su amigo de la infancia. Había regresado a su vida de forma inesperada después de varios años, pero parecía como si el destino hubiera decidido unirlos de nuevo. De niños, eran inseparables. Sus padres, amigos cercanos, solían juntarlos a jugar. Sin embargo, la cercanía terminó abruptamente cuando Ho-mil se mudó durante su primer año de secundaria. Nuri asumió que nunca volvería a verlo, hasta que, en el segundo año de preparatoria, reapareció. Su regreso no solo trajo consigo memorias del pasado, sino también una serie de coincidencias que parecían sacadas de un guión romántico. Vivía en el edificio de al lado, asistían a la misma escuela. Estaban en la misma clase e incluso compartían pupitre. Mientras Nuri observaba a Ho-mil, no podía evitar notar cuánto había cambiado. Su rostro aún era reconocible, pero su voz ahora era profunda, su porte más maduro, y su altura, imponente. Parecía otra persona, y a la vez, seguía siendo el mismo niño que recordaba. Al mirarlo, una sensación extraña la invadió, y sin querer, el sueño volvió a su mente. Nuri convenció a su mente de que el sueño no significaba nada y lo atribuyó a algo que había ocurrido el día anterior. Un día antes del sueño, cuando ella volvía sola a casa, perdida en sus pensamientos, de repente sintió algo frío en su mejilla. Era una lata de refresco. Nuri giró sorprendida para encontrarse con Ho-mil, quien se reía de su reacción. Él le preguntó por qué volvía sola a casa. Nuri respondió que ella era la única persona que vivía en esa dirección, por lo que no tenía a nadie con quien caminar. Ho-mil le recordó que él vivía al lado de ella, y le sugirió que, ahora que regresó, deberían volver juntos a casa, diciendo que se veía pequeña y sola mientras caminaba por ahí. Después de escuchar esto, Nuri le preguntó que qué ocurriría si las personas forman una idea equivocada al verlos siempre juntos, pero Ho-mil le dijo que era más probable que piensen que es su hermana pequeña. Al oír esto, Nuri le dio un golpe en el pecho a Ho-mil, quien dijo que esa sensación le traía recuerdos. Nuri se disculpó y le preguntó por qué había regresado, de una manera bastante directa. En su mente, se preocupó por haber sido demasiado desconsiderada, pensando que tal vez él había pasado momentos difíciles que habían sido la razón de su regreso. Ho-mil bromeó diciendo que ahora Nuri lo odiaba, y le preguntaba eso por qué estaba mejor sin él. Nuri se preocupó, pero Ho-mil le aclaró que era una broma. Después de esto, le preguntó si había estado pensando en él durante los últimos 4 años, cosa que Nuri no respondió. Finalmente, Ho-mil le dijo que, la razón por la que había vuelto era porque la extrañaba mucho. Ante esto, Nuri le dio la espalda y solo le reclamó dónde había aprendido a decir ese tipo de cosas raras. En su habitación, Nuri pensó que su amigo realmente no había cambiado mucho, recordó las palabras que le dijo, acerca de que la extrañaba. Pensar en esto la hizo sonrojarse, y concluir que él definitivamente había cambiado. Mientras se cambiaba, Nuri no podía dejar de pensar en Ho-mil, y pronto, se acordó que la habitación de al lado, había estado desocupada por un buen rato, recordando todas las coincidencias que habían pasado. No lo pensó 2 veces y su mirada se dirigió instintivamente a la ventana que daba al edificio de al lado. Al otro lado de la ventana, estaba Ho-mil, él también le estaba mirando, con una expresión preocupación y miedo. Al verlo desde la ventana, Nuri reaccionó de forma impulsiva y lanzó su celular hacia Ho-mil. Este lo golpeó directamente en la cabeza, haciéndolo caer al suelo. Nuri lo intentó llamar, pero al no escuchar ninguna respuesta, se llenó de preocupación y salió corriendo hacia el edificio de al lado para asegurarse de que estuviera bien. Mientras se acercaba al edificio, intentaba recordar en qué apartamento vivía Ho-mil, cuando de pronto, una voz familiar la llamó desde detrás. Al voltear, vio a Kang Ho-la-young, la hermana mayor de Ho-mil, quien la reconoció de inmediato y la abrazó con entusiasmo. La-young preguntó si estaba ahí para ver a su hermano, y, Nuri, entre llantos, confesó que temía haber mandado a su amigo al cielo. Juntas subieron rápidamente al apartamento de Ho-mil, quien estaba llamando a Nuri desde la ventana, aparentemente ileso. Al verlo, Nuri sintió un alivio tan grande que no pudo evitar sonreír. Después de un rato platicando, ambos llegaron a la conclusión de que el incidente había sido culpa de los dos. Decidieron olvidarlo y actuar como si nada hubiera pasado. La-young, que presenció la escena, no pudo evitar burlarse de su hermano, asegurando que se lo tenía bien merecido. Con una mezcla de fastidio y vergüenza, Ho-mil intentó sacarla de su habitación, pero no sin antes escuchar otro comentario provocador por parte de su hermana, quien dijo que quería quedarse solo con Nuri para verla en ropa interior otra vez. Cuando finalmente se quedaron solos, la atmósfera se tornó incómoda. Ninguno de los dos sabía qué decir.
Nuri, sentada en un rincón de la habitación, pensaba en lo extraño que era estar en el cuarto de un chico. Homil, por su parte, deseaba que esa incomodidad desapareciera pronto. Buscando romper el silencio, Nuri le preguntó si creía que el golpe que recibió le dejaría alguna marca. Con una expresión de arrepentimiento, le explicó que no había tenido intención de lastimarlo. Sin ningún tipo de opción, Homil hizo lo que cualquiera haría, le dijo a Nuri que, para estar a mano, ella también lo debería de ver en ropa interior, pero Nuri se tapó los ojos y le gritó que qué rayos le pasaba. Cambiando de tema, Nuri comentó que no sabía que sus habitaciones estaban tan cerca. Mientras Homil tomaba un sorbo de refresco, ella notó un pequeño detalle en él, como la pronunciada manzana de Adán, cosa que por alguna razón le hizo preguntarle su opinión sobre ella. Homil puso una cara de asombro y le preguntó si había estado bebiendo. Esto hizo enojar a Nuri, alegando que no se habían visto en 4 años, preguntándole si no había cambiado en algo. Homil la miró por un momento y respondió que ahora podía ver el centro de su cabeza. Le dijo enana pues, esto hizo enojar aún más a Nuri, quien puso a Homil contra la pared, diciendo que nunca lo perdonaría. A no ser que le hiciera un gran favor. Homil asumió que ese favor era verlo en ropa interior. La Young interrumpió la escena, diciendo que no sabía que Nuri era del tipo que tenía la iniciativa, y añadiendo que había una manera de ver los cambios que Nuri había tenido. Sí, los había estado escuchando. Sacó una balanza pero Nuri lo rechazó inmediatamente, así que prosiguió con su plan B. Sacó una cinta métrica y dijo que era para saber la copa de Nuri. Esta tuvo unos pensamientos un poco raros, y dijo que se quería ir a casa, dejando a los hermanos solos. Esa noche, de vuelta en su habitación, Nuri reflexionó sobre lo que había ocurrido. Se preguntaba si realmente era la única que no había cambiado en nada, pero al recordar el comportamiento y las palabras de Homil, una sonrisa se dibujó en su rostro. A pesar de todo, estaba claro que, en el fondo, él seguía siendo el mismo. Pronto, un golpe repentino en su ventana la sacó de su trance. Su primera reacción fue pensar que se trataba de un fantasma, estaba completamente convencida de que se trataba de eso. Después de un rato, Nuri recordó que la ventana de Homil estaba justo frente a la suya. Cubierta bajo sus cobijas, decidió llamarlo. Con un tono temeroso, le contó que algo estaba golpeando su ventana. Homil le dijo que él era el responsable, ya que estaba lanzando un balón contra su ventana. La respuesta provocó que Nuri, enfadada, abriera su ventana de golpe, lista para reclamarle. Intentando calmar el ambiente, Homil desvió la conversación y, con una expresión tranquila, explicó que solo quería jugar. Esto hizo enojar a Nuri, quien cerró con fuerza su ventana. Sin embargo, Homil reveló su verdadera intención, asegurarse de que Nuri no estuviera afectada por lo que había sucedido con la Young horas antes. Nuri, algo sorprendida, le aseguró que estaba bien. En su interior, no podía evitar sentirse desconcertada por el hecho de que Homil se preocupara tanto por ella. Mientras continuaban hablando, Homil señaló lo curioso que era que ahora no solo estuvieran en la misma clase y se sentaran juntos, sino que también fueran vecinos y sus ventanas estuvieran frente a frente. Añadió que parecía que pasaban más tiempo juntos que cuando eran niños. Las palabras de Homil dejaron a Nuri con una mezcla de sentimientos encontrados. Finalmente, cerró su ventana, mencionando que su madre la llamaba. Al alejarse, su rostro estaba completamente sonrojado, y pronto se recostó en su cama, sintiendo cómo las palabras de su amigo seguían resonando en su mente. Acostada, Nuri no pudo evitar pensar en el tiempo que estuvieron separados. Su mente divagaba en preguntas sobre si Homil había tenido alguna novia en esos años. Ese pensamiento la mantuvo despierta durante toda la noche. De vuelta al presente, durante las clases, Homil aprovechó un momento para hacerle a Nuri algunas preguntas simples. Su intención era tomarla por sorpresa y hacerla confesar lo que tenía en mente. Nuri, distraída, casi reveló que había estado pensando en el sueño que tuvo, pero reaccionó a tiempo, reclamándole por intentar provocarla de esa manera. Homil, sin embargo, interpretó mal lo que escuchó. Al captar un sonido similar aquí, asumió que Nuri había tenido un sueño relacionado con su baja estatura, ya que en coreano las palabras para altura y beso comienzan con el mismo sonido. Cambiando el tema, Homil le recordó que ella había dicho que no lo perdonaría a menos que le hiciera un gran favor. Nuri respondió que ese favor sería que dejara de llamarla Hey, ya que ese saludo le resultaba molesto. Homil, al escuchar su demanda, se negó, alegando que era un favor demasiado grande, y la conversación rápidamente escaló en una pequeña discusión. La pequeña pelea fue interrumpida por Wallon, una compañera de clase que había estado cerca de ellos durante mucho tiempo. En el pasado siempre discutía con Homil. Con su característica actitud directa, comentó que la relación entre ellos no había cambiado en lo más mínimo. Wallon llevó a Nuri con ella, pero Homil, decidido a no quedarse atrás, la detuvo sujetándola de la sudadera. Esto desató una discusión sobre quién conocía mejor a Nuri. Para probar su punto,
Homil afirmó que conocía detalles que Bayon no sabía, mencionando, como ejemplo, el lunar que Nuri tenía en la espalda. Este comentario provocó una reacción inmediata en Nuri, quien lo golpeó con tal fuerza que lo dejó clavado en el techo. Más tarde, mientras caminaba por los pasillos de la escuela, Homil se encontró con Nuri mirando por una ventana. Queriendo remediar la situación, se acercó para disculparse. Sin embargo, Nuri, sin decir una palabra, lo fulminó con la mirada y, antes de alejarse, dejó claro que prefería no dirigirle la palabra nunca más. Homil, reflexionando sobre la actitud de Nuri, asumió que estaba decepcionada por la manera en que había actuado últimamente. Determinado a arreglar las cosas, intentó hablar con ella en varias ocasiones, pero Nuri lo rechazaba de forma constante. Esto dejó a Homil completamente devastado, aunque no perdió la esperanza de que las cosas mejoraran. Durante la clase de educación física, Nuri observaba a Homil desde lejos mientras éste jugaba basquetbol. Sin darse cuenta, su rostro comenzó a sonrojarse intensamente. En su mente, reveló la razón real por la que evitaba hablarle, el comentario sobre su lunar. Aquella mención había traído a su memoria los días de su infancia, cuando ambos solían bañarse juntos. Esa idea, que parecía tan inocente en el pasado, ahora la llenaba de vergüenza y confusión. Además, no podía evitar sentir que Homil no la veía como una mujer adulta. El modo tan despreocupado en el que había hablado del lunar reforzaba esa idea, mientras que para ella, el simple recuerdo bastaba para dejarla sin palabras. Desviando su mirada, Nuri se enfocó en Bayon, notando su figura atlética y su altura. Internamente, se maldecía por no haber crecido ni un centímetro desde que era niña. Su frustración fue interrumpida por una amiga, quien empezó a molestarla, insinuando que estaba demasiado interesada en los chicos que jugaban basquetbol. De regreso a casa, Nuri no podía dejar de pensar en cómo Homil apenas le había dirigido la palabra ese día. Su preocupación creció, convencida de que quizá había exagerado en su reacción. En ese preciso momento, la voz de Homil la sobresaltó. Apareció detrás de ella, con una sonrisa despreocupada, sosteniendo 2 refrescos. Explicó que los había comprado por casualidad y le ofreció uno. Nuri no pudo evitar reírse, considerando absurda la idea de comprar 2 refrescos por accidente. Mientras caminaban juntos hacia sus casas, conversaron sobre temas triviales. Todo parecía ir bien, hasta que Homil, sin previo aviso, mencionó que, aunque Nuri era una chica, él a veces la trataba como si fuera un chico. Ese comentario la dejó desconcertada y le dio vueltas en su mente. Después de un momento de silencio, Nuri reunió el valor suficiente para preguntarle directamente si tenía novia. Homil reaccionó de inmediato cuando escuchó la pregunta de Nuri. Estuvo a punto de decir, en tono de broma, que tal vez ella estaba enamorada de él, pero antes de que pudiera terminar, Nuri lo interrumpió con un golpe firme en la pared. Lo miró fijamente, reclamándole por hacer comentarios tan atrevidos. Después de todo, él nunca solía hablar de esa manera. Homil, algo desconcertado, negó saber de qué estaba hablando, pero Nuri insistió con una actitud algo agresiva, dejando al pobre chico aún más confundido. Finalmente, agradeció a Homil por la bebida y se marchó rápidamente a su casa, mientras él se quedaba preguntándose qué había sucedido. Al llegar a su hogar, Nuri fue recibida por su madre, quien, al notar su expresión ligeramente animada, le preguntó si algo bueno le había pasado. Nuri negó con eso y se fue corriendo cuarto. Una vez a solas, reflexionó un momento y no pudo evitar sentirse aliviada al recordar que Homil no había tenido novia. Ese pensamiento la llenó de tranquilidad, permitiéndole dormir profundamente esa noche. El fin de semana llegó, y Nuri disfrutaba de su descanso, acostada en su cama y feliz de no tener nada pendiente. Sin embargo, esa paz no duró mucho, ya que pronto se encontró en la calle, quejándose porque su madre la había enviado a hacer algunas compras. Mientras caminaba, su vista se cruzó con Homil a la distancia. Dudó si debía acercarse o no, pero al final decidió seguirlo en secreto. Tenía curiosidad por ver cómo era su día a día sin que él lo supiera. Su no duró nada, pues, Homil tropezó torpemente, lo que provocó una carcajada en Nuri que delató su presencia. Al escucharla reír, Homil la miró, algo avergonzado, y le preguntó si encontraba divertido ver a sus amigos lastimarse. Esto solo hizo que Nuri riera aún más. Entre risas y disculpas, Nuri le explicó que simplemente estaba pasando por ahí. Se sorprendió cuando Homil le dijo que acababa de comprar unos libros, algo que no esperaba de él. Por su parte, Homil le preguntó hacia dónde se dirigía, y Nuri confesó que iba al mercado. Sin dudarlo, Homil se ofreció a acompañarla, comentando que hacía mucho tiempo que no visitaba ese lugar. Mientras caminaban entre los coloridos puestos, Nuri observó a una pareja cercana y, volviendo la vista hacia Homil, le preguntó cómo creía que los percibían los demás. Homil, recordando el incidente anterior, se cuidó de decir algo que la molestara. Aunque inicialmente pensó en responder que los verían como hermanos, cambió de opinión y, con una sonrisa tranquila, dijo que probablemente los confundirían con una pareja.
Nuri aceptó esa respuesta de manera calmada y, sin más, se dirigió a un puesto de verduras cercano. La dueña del puesto saludó a Nuri amablemente y, con curiosidad, preguntó si había venido con su hermano. Antes de que Nuri pudiera reaccionar, Homil, entre risas, respondió que solo era su amigo. Pero, para sorpresa de todos, Nuri, con el rostro completamente rojo y una voz llena de molestia, exclamó con fuerza que no era su hermano, sino su novio. Esta confesión dejó a todos en completo silencio. Minutos después del incidente en el mercado, Homil caminaba al lado de Nuri, reclamándole con frustración. No podía creer que lo hubiera dejado solo en una situación tan incómoda. Exclamó que ella no debió decir algo como aquello frente a todos. Nuri, en su defensa, explicó que solo lo había dicho porque estaba avergonzada. Todo el mundo la seguía tratando como si fuera una niña, y ese comentario salió sin pensar. Sin embargo, pronto empezó a preocuparse, temiendo que ahora todos en el mercado creyeran que eran novios. Homil, intentando calmarla, sugirió que podían decirle a la gente que habían terminado. Pero esta solución solo enfureció a Nuri, quien exclamó que ese no era el problema real. Tras una breve discusión, ambos se despidieron y tomaron caminos diferentes. Esto dejó a Nuri un tanto desconcertada, ya que el Homil de antes siempre habría sugerido que jugaran algo antes de separarse. Ahora, simplemente se marchaba. Más tarde, al estar sola, los recuerdos de lo que había dicho en el mercado volvieron a invadirla. La vergüenza la envolvió por completo, y no podía creer que hubiera hecho algo tan impulsivo. Pasaron algunos días, y el inicio de clases marcó el regreso a la rutina. En el aula, Lisori, una chica con un aspecto algo desaliñado y conocida por su amor por los chismes, se encontraba aburrida. Se lamentaba mentalmente por la falta de noticias interesantes últimamente, hasta que una compañera se acercó y le habló de un rumor reciente. Según había oído, Nuri y Homil eran pareja. Sori, sorprendida y emocionada, comenzó a reclamarle a su compañera por no haberle contado antes. Cuando ésta le dio más detalles, explicándole que una amiga había escuchado a Nuri en el mercado durante el fin de semana, Sori sintió que la emoción la desbordaba. En su mente, este rumor era algo trascendental. Era la primera pareja oficial del 8º grado, explicando que, según la leyenda de la escuela, significaba que serían bendecidos por el dios del amor. Para Sori, el ejemplo perfecto de esa bendición era su profesor de inglés, quien había sido parte de una de esas parejas legendarias y ahora tenía una relación ejemplar. En otra esquina del salón, Anne-Jane, quien se autoproclamaba la mejor amiga de Nuri, estaba molesta. Se lamentaba porque Nuri no le había contado nada al respecto, sintiéndose un tanto excluida de algo tan importante. Mientras tanto, Sori no perdió tiempo y se acercó rápidamente a Nuri, quien, aún medio adormilada, no entendía del todo lo que estaba pasando. Sin pensarlo mucho, Sori le preguntó cuánto tiempo llevaba saliendo con Homil. Nuri, en su estado de somnolencia, respondió distraídamente, 4 años. Esto dejó a todos los presentes asombrados. Para empeorar las cosas, añadió que habían estado separados durante un tiempo, refiriéndose a cuando se mudó, pero habían vuelto en 8º grado, cuando regresó. Sori, al escuchar esta información, gritó emocionada y comenzó a esparcir el rumor por todo el aula, convencida de que Nuri había confirmado la historia. En su mente, no podía creer su buena fortuna al tener a la primera pareja oficial de la leyenda en su misma clase. Pasó un rato, y Homil llegó al aula, percibiendo de inmediato las miradas extrañas que todos le lanzaban. Sentía que algo estaba muy mal. La noticia se extendió rápidamente por toda la escuela. En los pasillos, no se hablaba de otra cosa. Los estudiantes, llevados por la emoción, comenzaron a escribir sus deseos en pequeños post-its que pegaban en una pizarra afuera del salón de clases de Nuri y Homil. Aunque nadie estaba seguro de si esos deseos se cumplirían, lo hacían con entusiasmo, simplemente por diversión. Entre todos, Sori parecía ser quien más disfrutaba de la situación. En la entrada del salón, Wyon y Jane se acercaron a Homil con expresiones de reproche. Ambas lo llenaron de preguntas y reclamos, mientras Homil permanecía desconcertado, sin entender qué estaba pasando. Jane, por su parte, no tardó en arremeter contra Nuri, recriminándole por no haberle contado nada sobre su supuesto romance. Mientras las acusaciones seguían, Sori interrumpió con entusiasmo, anunciando que había más post-its disponibles por si alguien quería dejar nuevos deseos. Este comentario despertó la curiosidad de Homil, quien le preguntó a Sori de qué estaba hablando. Sori, emocionada como siempre, le explicó que era tradición escribir deseos para la primera pareja oficial del 8º grado. Aunque Homil finalmente entendió la tradición, seguía sin saber quién se suponía que era esa pareja. Entonces, con cierta confusión, le preguntó a Sori quiénes eran esta primera pareja. Sori, completamente perpleja por su ignorancia, respondió que obviamente se trataba de él y Nuri. Las palabras de Sori provocaron que Homil y Nuri, quien ahora estaba completamente consciente de la situación, gritaran al unísono, sorprendidos.
Sori, decidida a probar su punto, le recordó a Nuri lo que había dicho en el mercado. Nuri trató de explicar que todo era un malentendido, pero antes de que pudiera terminar, Homie le interrumpió diciendo que no estaban saliendo y que, de hecho, ya habían terminado. Esta declaración provocó que Nuri, visiblemente molesta, lo clavara una vez más en el techo. Jane y Sori, ahora frente a Nuri, exigieron una explicación. Sin más remedio, Nuri negó los rumores rotundamente, dejando a Sori devastada. La joven chismosa se lamentaba, preocupada de que ahora todos la consideraran una mentirosa después de haber esparcido el rumor por toda la escuela. Durante el almuerzo, la pizarra con los deseos fue testigo de muchas visitas. Sin embargo, los estudiantes, al enterarse de que todo era falso, se marchaban rápidamente. Esto solo profundizó la tristeza de Sori, quien veía cómo su momento de gloria se desmoronaba. Por otro lado, había un grupo que estaba más que contento con la noticia. Homil era un chico atractivo, y muchas chicas que estaban interesadas en él se sentían aliviadas al saber que los rumores no eran ciertos. En un último intento por aclarar sus dudas, Sori se acercó nuevamente a Nuri, esta vez con un tono más serio. Le preguntó directamente si realmente no sentía nada por Homil, recordándole que eran amigos desde hace mucho tiempo. Nuri, queriendo cerrar el tema, respondió con firmeza que no sentía nada por él, y que nadie se fijaría en alguien como Homil. Justo en ese momento, Homil apareció detrás de ella. Nuri quedó petrificada, temiendo que hubiera escuchado lo que acababa de decir. Mientras tanto, en otro extremo del salón, una chica de cabello negro y ojos rojos estaba perdida en sus pensamientos. Sonrojada y con una pequeña sonrisa en el rostro, parecía estar disfrutando de lo que ocurría. La chica de cabello negro y ojos rojos era Yang Darae, nieta de un poderoso empresario dueño de la compañía más grande de Corea. Muchos habrían esperado que alguien con su posición asistiera a una de las escuelas más prestigiosas del país. Sin embargo, contra todo pronóstico, Darae había elegido una escuela completamente normal. ¿Cuál era la razón detrás de esta decisión tan peculiar? Darae observaba atentamente el bullicio de su salón de clases, analizando cada detalle de los recientes acontecimientos relacionados con la famosa leyenda del amor. Su interés en aquella historia parecía más que simple curiosidad. De repente, su mirada se desvió hacia un lado, y al ver a su compañero, Kim Min-jun, su corazón comenzó a latir con fuerza. Su rostro se tiñó de un rojo intenso, incapaz de ocultar sus sentimientos. La verdad era que la decisión de Darae de asistir a esa escuela no había sido casual. Estaba allí por amor. En algún momento del pasado, había quedado completamente enamorada de Min-jun, y ahora que conocía la leyenda, había decidido que era el momento de actuar. Mientras tanto, en otra parte del aula, Sori, fiel a su naturaleza curiosa, se acercó a Homil para hacerle la misma pregunta que le había hecho antes a Nuri, si sentía algo por ella. La respuesta de Homil fue contundente. Le dijo que, incluso si tuviera sentimientos, no se lo confesaría solo porque se lo preguntaba de esa manera. Jane, que estaba junto a ellos, asintió de inmediato, reforzando las palabras de Homil. Comentó que nadie haría una confesión tan importante de manera tan casual. Luego, con un tono ligeramente agresivo, le dijo a Sori que su problema era ser demasiado directa al investigar. Esa era la razón por la que la gente rara vez le confiaba algo. Con la intención de ayudar a Sori, Jane decidió darle una pequeña lección sobre cómo indagar correctamente en este tipo de asuntos. Primero, le explicó, tenía que acercarse con paciencia y dedicar tiempo a conocer bien a la persona involucrada. Después, era importante introducir preguntas relacionadas con el entorno o la situación de manera sutil, observando cuidadosamente las expresiones, el tono de voz y las emociones de la persona. Solo entonces, en el momento adecuado, se podía lanzar la pregunta directa. Sori quedó fascinada por la explicación de Jane. Tan solo imaginarse siguiendo esos pasos la llenó de emoción. Ambas chicas compartieron un entusiasmo repentino y decidieron que debían probar este método en ese mismo instante. Mientras tanto, en el baño de la escuela, Nuri reflexionaba sobre la pregunta que le había hecho Sori antes. Este pensamiento inevitablemente la llevó a recordar algunos de los momentos recientes que había compartido con Homil. La mezcla de emociones la hizo perderse en sus pensamientos. De repente, chocó accidentalmente con otra estudiante. Era Yang Darae. La mirada fulminante de Darae la hizo retroceder, especialmente al darse cuenta de que el impacto había tirado un pequeño frasco que Darae llevaba consigo. El ambiente se tensó en un instante. Por unos instantes, el silencio reinó entre ambas. Nuri reconoció rápidamente a la chica frente a ella, Yang Darae, su compañera de clase. Su atención bajó al suelo, donde un frasco roto brillaba como prueba de su descuido. Darae fue la primera en romper el silencio, con una voz firme y algo altanera. Explicó que aquel perfume era una edición exclusiva, con solo 2000 botellas en existencia, y le preguntó a Nuri si entendía lo difícil que era conseguir algo así.
Nuestra protagonista se disculpó de inmediato, su rostro reflejando auténtica preocupación. Pero para Darae, una simple disculpa no era suficiente. Con una mirada fría, le dijo que tendría que pagar por el perfume, añadiendo que su precio era de $5,000. Nuri, atónita, parpadeó y le preguntó si acaso no se refería a $5. La respuesta de Darae fue un suspiro exasperado, antes de aclararle que si no tenía el dinero, había otra forma de compensarla. Unas horas después, Nuri reflexionaba sobre lo sucedido mientras viajaba en una lujosa limusina. Había oído rumores de que Darae se había transferido a la escuela al mismo tiempo que Homil, pero su aura fría hacía que nadie se acercara a ella. Lo que realmente la desconcertaba era la razón por la que Darae insistió en ir a su casa a ver su álbum de fotos. Mientras el auto avanzaba en silencio, Darae rompió la tensión explicando que la limusina no era suya, sino alquilada. En su mente, afirmó que quería mantener un perfil bajo, para que nadie supiera que era millonaria. Lo que Nuri desconocía era que el incidente del perfume no había sido un accidente. Todo formaba parte de un plan elaborado por Darae para culparla y así tener una excusa para visitar su casa. Además, aunque había mencionado que el perfume costaba $5,000, en realidad valía 10,000, pero había rebajado la cifra para no levantar sospechas. Nuri, en cambio, solo podía pensar en cuánto dinero habría costado alquilar un vehículo tan lujoso. Finalmente llegaron a la casa de Nuri. Sin perder tiempo, la chica buscó su álbum de fotos y se lo entregó a Darae, mientras se preguntaba por qué había permitido que una extraña entrara en su hogar. Cuando se disponía a cerrar la ventana de su habitación, Darae la interrumpió sacando un fajo de billetes. Le preguntó cuánto dinero quería por el álbum, dejando a Nuri completamente conmocionada. Indignada, Nuri le reclamó, preguntándole si todos los millonarios eran así. Ante esto, Darae se tensó, preocupada por haber sido descubierta. Finalmente, sin otra opción, Darae confesó sus verdaderas intenciones. Señaló una foto en particular mientras su rostro se enrojecía intensamente. En ella aparecía Kim Min-jun. Con voz tímida, explicó que planeaba declararle sus sentimientos a Min-jun, pero temía que algo saliera mal. Creía que una foto suya podría ser su amuleto de la suerte. Darae añadió que había escuchado que Min-jun solía jugar con Nuri y Homil, y por eso decidió buscarla. Al escuchar todo esto, Nuri solo pudo pensar que Darae era una acosadora. La tensión se interrumpió cuando la voz de Homil resonó desde el otro lado de la ventana. Con su característico tono despreocupado, preguntó si Nuri quería acompañarlo a comer pollo, ya que su hermana lo había pedido. Nuri no podía negarse a comer pollito, pero giró hacia Darae, recordando que no podía dejarla sola. Le preguntó a Homil si tenía que ser en ese momento, a lo que él respondió que el pollo llegaría dentro de una hora. Al escuchar esto, Nuri cerró la ventana de golpe, asegurándole que lo vería más tarde. Homil, algo confundido, se quedó pensando si Nuri estaba hablando con alguien en su habitación. Darae no perdió tiempo y, con curiosidad, le preguntó si Homil realmente vivía al lado de ella. Nuri, algo nerviosa, asintió. Fascinada, Darae comentó que aquello parecía sacado de una telenovela. Para ella, el hecho de que fueran vecinos y pudieran verse por las ventanas significaba que inevitablemente terminarían juntos, como en las historias que veía en televisión. Nuri, incómoda, intentó cambiar el tema e invitó a Darae a irse de su casa, pero ésta notó sus intenciones y la acusó de estar evitando el tema porque había algo entre ella y Homil. Nuri, alterada, gritó que solo eran amigos. Darae, sin inmutarse, le recordó que habían crecido juntos y ahora se habían reencontrado, insistiendo en que debía sentir algo por él. Luego, añadió que ella también había conocido a Min-jun cuando eran más jóvenes, lo que sorprendió a Nuri. Curiosa, Nuri intentó obtener más detalles sobre su relación, pero Darae se negó, diciendo que era un secreto. Sin embargo, confesó que lo que más le gustaba de Min-jun era que no había cambiado con el tiempo. Nuri, intrigada por la facilidad con la que Darae hablaba de sus sentimientos, le preguntó si no le daba vergüenza admitir cuánto le gustaba. Darae se sonrojó intensamente y explicó que había guardado esos sentimientos durante tanto tiempo que, al tener la oportunidad de hablar sobre ellos, se había dejado llevar. De repente, el teléfono de Darae sonó. Mirándolo, anunció que tenía que irse. Antes de marcharse, le preguntó a Nuri sobre la foto de Min-jun. Tras dudar por un momento, Nuri accedió a dársela, con la condición de que Darae hiciera una copia y luego le devolviera el original. Darae aceptó la condición y aprovechó para pedirle otro favor, revisar el álbum de fotos de Homil para buscar alguna imagen de Min-jun. Nuri, desconcertada, le preguntó por qué no lo hacía ella misma. Darae respondió que no podía ir a la casa de cualquier chico, excepto, claro, a la de Min-jun. Antes de despedirse, Darae le recordó a Nuri que venía de una familia adinerada y le pidió que no compartiera esa información con nadie más. Nuri, incrédula, le respondió que cualquiera que la observara un momento se daría cuenta de que era millonaria. Esto sorprendió a Darae,
quien pensaba que había escondido bien su estatus. Finalmente, agradeció por la foto, y se despidió. Más tarde, en casa de Homil, Nuri disfrutaba con una sonrisa el haber sido invitada a comer pollito. Mientras comían, Homil, curioso, le preguntó por qué se había ido a su casa sin él, recordándole que antes parecía estar teniendo una conversación intensa con alguien. La Young intervino con una respuesta directa, diciendo que seguramente era un chico, y añadió, en tono sarcástico, que como amigo de la infancia, Homil estaba destinado al fracaso. Nuri la interrumpió, señalando que últimamente todos parecían obsesionados con los amoríos. Los hermanos, confundidos, la miraron. Nuri explicó que veía situaciones así todos los días y le preguntó a la Young si ella tenía novio. La Young respondió con confianza que no tenía novio, pero aclaró que muchos chicos estaban detrás de ella. Sin embargo, no les prestaba atención porque todos eran demasiado inmaduros. Mientras tanto, en la mente de Homil solo rondaba una pregunta: ¿realmente Nuri estaba con un chico? Homil quería preguntarle una vez más si estaba con alguien, pero sabía que hacerlo sería demasiado sospechoso. Ambas podrían pensar que insistía tanto porque estaba interesado en Nuri. De pronto, recordó una conversación pasada. Mientras Sori y Jane intentaban practicar sus técnicas de investigación con él, Jerry había dicho algo que ahora resonaba con fuerza: si Nuri comenzara a salir con otra persona, él se preguntaría por qué eligió a alguien más y, finalmente, se daría cuenta de lo importante que ella era para él. Homil desvió la mirada hacia Nuri, quien seguía charlando con la Young. Ella notó su insistencia e intentó ignorarlo, pero la intensidad de su mirada terminó por vencerla. Con un poco de incomodidad, le preguntó por qué la estaba mirando tanto. Homil, rápido en improvisar, respondió que tenía restos de pollo en la cara. Avergonzada, Nuri se limpió rápidamente y, entre reclamos, le reprochó a la Young por no habérselo dicho antes. Mientras Nuri trataba de limpiarse, Homil la miró una vez más. No pudo evitar pensar que, incluso en momentos como ese, Nuri era linda. El ambiente cambió cuando la Young comentó que alguien se le había declarado recientemente. Le parecía extraño que alguien con quien nunca había hablado antes le pidiera una cita. No lograba entender por qué aceptaría salir con un completo desconocido. Nuri, interesada, mencionó que ella también había vivido algo similar. Hace un tiempo, un chico que no conocía le confesó de repente que le gustaba. Homil, tratando de no sonar demasiado curioso, le preguntó si tenía fotos de la secundaria. Nuri accedió a mostrar algunas. Mientras revisaban las imágenes, la Young no pudo evitar expresar lo adorable que Nuri era en su juventud. Luego, propuso enseñarles algunas fotos de Homil para que Nuri también pudiera verlas. Mientras buscaban más fotos de Homil, apareció una imagen de la Young que no era del todo apropiada, provocó que Nuri se sonrojara visiblemente, mientras que Homil, horrorizado, solo pudo vomitar. Intentando recuperar la calma, la Young sugirió que sería buena idea revisar el álbum de fotos completo después de comer. Nuri aceptó, recordando el favor que Darae le había pedido. Ya en el cuarto de Homil, la Young sacó el álbum y lo colocó frente a Nuri. Curiosa, esta preguntó en tono bromista si habría fotos de cuando ellos solían bañarse juntos. La Young, algo desconcertada, respondió que no lo sabía. Al abrir el álbum y ver las primeras fotos, Nuri soltó un grito que hizo saltar a Homil. Alarmado, intentó acercarse para ver qué ocurría, pero Nuri, histérica, le advirtió que no se acercara ni un paso más. Después de un instante de reflexión, Homil lo entendió. La razón por la que Nuri no quería que se acercara al álbum era evidente: probablemente había una foto de ellos bañándose juntos cuando eran pequeños. Nuri, nerviosa, negó esa posibilidad, pero Homil no podía creerle por la manera en que actuaba. De repente, Nuri escapó de la habitación con el álbum en las manos. Se encerró en el baño, buscando tranquilidad para ver las fotos a solas. Mientras pasaba las páginas, no pudo evitar sonrojarse al pensar en cómo lucía Homil entonces y cómo era ahora. También se preguntó si él pensaría lo mismo de ella al ver esas imágenes. Sin embargo, pronto desechó la idea. Lo más probable es que se burlara de ella, como solía hacer. Cuando salió del baño, Homil, curioso, le preguntó por qué se había encerrado con el álbum. Nuri, tratando de disimular, sonrió y respondió que solo quería saber cómo reaccionaría él. Pero Homil no quedó convencido y volvió a insistir. Nuri, sin saber qué más decir, salió corriendo una vez más, asegurando que quería seguir viendo las fotos. Homil, en su mente, decidió que echaría un vistazo al álbum cuando tuviera la oportunidad. De vuelta en el cuarto de Homil, retomaron la revisión del álbum. Nuri, evitando la primera página, pasó directamente a la segunda. En esta apareció una foto de Nuri y Homil dándose un beso. La Young reaccionó sorprendida, mientras ambos hermanos intentaban restarle importancia, asegurando que eso había sucedido hacía mucho tiempo. Homil explicó que el beso ocurrió durante un show de talentos.
Nuri, visiblemente incómoda, reclamó que esa no era la historia completa. Según ella, el beso fue un accidente provocado por un tropiezo, y resultó extremadamente vergonzoso cuando Homil decidió contarlo a todos en el barrio. Recordó que algunas chicas, que estaban enamoradas de él, se molestaron con ella por ese incidente. Homil, intrigado, le preguntó por qué nunca le había contado eso. Nuri simplemente respondió que era mejor no hablar del tema. Más tarde, mientras Nuri lavaba los platos, reflexionaba sobre el favor que Darae le había pedido. No había encontrado ninguna foto de Minjun en el álbum y, al recordarlo, pensó que nunca habían tenido siquiera una conversación. Las palabras de la Hyun sobre el chico que se le declaró sin conocerla vinieron a su mente, y sintió un poco de lástima al imaginar que Darae estuviera en una situación similar. La Hyun interrumpió sus pensamientos, diciéndole que era muy dulce al encargarse de los platos, pero que no era necesario. Nuri le respondió con una sonrisa, asegurándole que no se preocupara. En ese momento, Homil apareció y comentó en tono casual que su hermana era bastante hiperactiva. Nuri asintió, sonriendo ante el comentario. De pronto, Homil notó el álbum de fotos sobre la mesa. Sin pensarlo demasiado, extendió la mano para tomarlo, pero Nuri reaccionó rápidamente. Al intentar detenerlo, corrió hacia él, pero tropezó, cayendo directamente sobre Homil. Él la sujetó con cuidado, protegiéndola de la caída. Estar tan cerca de Homil hizo que Nuri recordara la foto en la que aparecían besándose. Su corazón comenzó a latir más rápido, mientras su rostro se tornaba rojo como un tomate. En otra parte de la ciudad, el agua caliente caía suavemente mientras el vapor llenaba el baño de una lujosa mansión. Darae estaba bajo la ducha, sosteniendo en sus manos una foto de Minjun. Sus ojos se fijaron en la imagen con un aire de melancolía, mientras susurraba para sí misma que lo extrañaba. Intentando despejar su mente, salió del baño envuelta en una toalla, encendió el televisor y comenzó a reproducir videos de Minjun. Uno de ellos capturó su atención. Minjun giraba hacia la cámara con una expresión natural y cálida. Ese simple gesto hizo que el rostro de Darae se tiñera de rojo. Por un instante, se sintió como si Minjun la estuviera mirando directamente, lo cual la hizo apartar la mirada de la pantalla, sonrojada. Sin embargo, esa calidez pronto se transformó en tristeza. Darae sabía que los videos no eran suficientes, ver a Minjun en persona era lo único que podría llenar ese vacío. Sus pensamientos comenzaron a divagar y, casi sin querer, recordó un día en particular. Fue el día en que toda la escuela empezó a escribir deseos tras escuchar el rumor de que Nuri y Homil eran pareja. Durante ese caos, Darae había oído a Minjun mencionar que se había esforzado mucho al escribir su deseo, todo para que el rumor fuese mentira. Este recuerdo despertó la curiosidad de Darae. ¿Qué había deseado Minjun con tanto esmero? Concentrada, empezó a analizar lo que sabía de él. Ambos padres de Minjun trabajaban largas horas, tenía 2 hermanos menores, su mochila lucía desgastada, y sus zapatos estaban lejos de ser nuevos. A medida que reflexionaba, llegó a la conclusión de que probablemente su deseo estaba relacionado con las finanzas. La idea la hizo sonreír levemente mientras pensaba que, si se casara con ella, todos sus problemas se acabarían. No obstante, ese pensamiento trajo consigo un sentimiento de incomodidad. Darae recordó cómo había mantenido en secreto el hecho de que provenía de una familia adinerada. Su memoria la llevó nuevamente a Nuri. Sabía que Nuri conocía tanto su riqueza como sus verdaderos sentimientos hacia Minjun. Pero, para su sorpresa, Nuri nunca había usado esa información en su contra. Además, Nuri había cumplido al entregarle la foto que le pidió. Suspirando, Darae concluyó que debía devolverle el favor a Nuri, aunque aún no estaba segura de cómo hacerlo. De regreso en la casa de Homil, Nuri no podía dejar de procesar lo que había sucedido. Su corazón aún latía rápido mientras trataba de calmarse. Miró a Homil, aún sosteniéndola con cuidado, y en un impulso, lo empujó suavemente para separarse. Nerviosa, se disculpó con rapidez, diciendo que era muy torpe. Antes de que pudiera seguir hablando, la Hyun apareció, con una sonrisa traviesa, y comentó que parecían estar divirtiéndose mucho. Esa simple frase hizo que Nuri se pusiera aún más nerviosa. Buscando una excusa para irse, revisó su teléfono y, fingiendo sorpresa, dijo apresuradamente que acababa de recibir un mensaje y tenía que irse a casa ahora. Sin más, se despidió y salió corriendo. Una vez solos, la Hyun miró a su hermano con curiosidad, preguntándole qué le había hecho a Nuri. Pero Homil, recordando la ocasión en que Nuri había cerrado su ventana abruptamente diciendo que su madre la llamaba, respondió con indiferencia que sus padres se han vuelto más estrictos últimamente. Concluyendo que seguramente fue por eso. Mientras tanto, en su casa, Nuri no lograba olvidar lo ocurrido. La sensación de las manos de Homil seguía grabada en su mente, eran grandes y cálidas. Y su pecho, tan amplio y fuerte que parecía imposible escapar de él. Esa imagen se repetía una y otra vez en su mente, haciéndola sonrojarse aún más.
Incapaz de evitarlo, recordó la pregunta que Sori le había hecho no mucho tiempo atrás: ¿nunca has sentido algo por Homil? Esos recuerdos comenzaron a entrelazarse en su mente, haciéndola reflexionar. ¿Qué sentía realmente por Homil? Luego de que Nuri se fuera, Homil por fin tuvo la oportunidad de revisar el álbum. Mientras pasaba las páginas, imágenes y recuerdos surgían en su mente, pero uno en particular se mantenía constante: hace tan solo unos instantes, había sostenido a Nuri entre sus brazos. La sensación lo hizo detenerse por un momento, con la mirada fija en una página vacía. Un leve calor recorrió su rostro al darse cuenta de que, por primera vez, se estaba cuestionando cómo sería Nuri ahora, más allá de lo que había percibido hasta entonces. Un fuerte ruido se oyó por todo el apartamento. Lai-Jung, alarmada, corrió hacia el sonido y encontró a Homil con una marca en la frente, diciendo que había un insecto. Por la mente de Homil solo había arrepentimiento, no podía creer que tuviera esos pensamientos sobre Nuri. Finalmente, se fue a la cama a dormir. Sin embargo, en su mente seguían rondando esos pensamientos, y se recriminaba por lo que había pasado por su cabeza minutos antes. Con un suspiro, decidió irse a la cama, esperando que el sueño borrara esas ideas. A la mañana siguiente, Homil caminaba por las calles en dirección a la escuela. Su tranquilidad se vio interrumpida cuando divisó a Nuri más adelante. Ella parecía estar caminando en un estado de somnolencia evidente. Antes de que pudiera decir algo, Nuri perdió el equilibrio y cayó al suelo. Homil reaccionó de inmediato, acercándose rápidamente para ayudarla. Mientras intentaba levantarla, Nuri, todavía medio dormida, se recostó sobre su pecho. El contacto lo tomó por sorpresa, haciéndolo temblar de manera involuntaria. En su torpeza, perdió el equilibrio y ambos terminaron cayendo juntos. Nuri apenas reaccionó, mencionando que no podía mantenerse de pie y, acto seguido, volvió a cerrar los ojos, completamente dormida. La noche anterior, Nuri había estado lidiando con sus propios pensamientos. Después de no llegar a ninguna conclusión clara sobre lo que sentía por Homil, decidió buscar respuestas en test de internet. Después de responder algunas preguntas, la página mostró un mensaje que decía que, si estaba haciendo el test, era porque estaba enamorada de la persona en quien estaba pensando. Su frustración aumentó al leerlo, convencida de que no podía confiar en algo tan superficial. Sin embargo, las dudas que el test había sembrado en ella no le permitieron dormir en toda la noche. De vuelta al presente, Nuri abrió los ojos lentamente y se sobresaltó al darse cuenta de que Homil la estaba cargando en su espalda. Él le explicó que estaba sonámbula cuando la encontró, por lo que decidió cargarla para asegurarse de que llegara segura a la escuela. Avergonzada, Nuri exigió que la bajara de inmediato, y Homil obedeció sin decir una palabra más. Una vez en el suelo, Nuri comenzó a explicarle, con evidente incomodidad, que si alguien los veía así, comenzarían a circular rumores de que eran pareja nuevamente. Sin embargo, Homil respondió con calma que seguramente los confundirían con hermanos, y se preparó para recibir un golpe de Nuri. Sin embargo, ésta lo corrigió de inmediato, señalando que llevaban el mismo uniforme. Por lo que era imposible que alguien creyera eso. Además, añadió que ella no era pequeña. Homil, con una sonrisa apenas perceptible, comentó que tampoco era exactamente alta. Molesta, Nuri apretó los dientes y lanzó un insulto antes de alejarse apresuradamente. Al llegar al aula, Nuri fue recibida por Sori, quien la esperaba con entusiasmo. Sin darle tiempo para sentarse, Sori le informó que había surgido un asunto urgente: se había anunciado la primera pareja oficial. Mientras procesaba la noticia, una sola posibilidad cruzó la mente de Nuri. Pensó en Darae y no pudo evitar preguntarse si finalmente había ocurrido. Nuri, algo confundida, preguntó de quiénes se trataba la primera pareja oficial, pero Sori, con una sonrisa traviesa, le dijo que antes de responderle necesitaba saber algo más importante. ¿De quién era la sudadera que llevaba atada en la cintura? Nuri volteó rápidamente, sorprendida, pues no se había dado cuenta de que la tenía. En ese momento, llegó Homil, temblando de frío y diciendo que Nuri era una ratera, con dramatismo. Sori observaba la escena tratando de unir las piezas en su mente. Entonces, como si hubiese llegado a una conclusión brillante, dijo en voz alta que tal vez Nuri se hizo del baño encima. Nuri, enrojeciendo de vergüenza, se giró rápidamente hacia su amiga y le ordenó que se callara de inmediato. Más tarde, en el baño, Darae le entregó su fotografía a Nuri, pero su expresión era distinta a la usual. Parecía decepcionada. Nuri tomó la foto, mirándola con cierto recelo, preguntándose si realmente era la original. Antes de que pudiera decir algo, Darae la interrumpió con un tono que delataba su incomodidad y le preguntó por qué dudaba tanto. Darae aprovechó el momento para mencionarle algo más: al día siguiente sería el día blanco, la fecha en la que normalmente se formaban parejas. Sus hombros parecían más caídos de lo habitual mientras le explicaba que la decepción en su rostro se debía a que la primera pareja oficial no era nada especial, solo unos extras de otra clase.
Antes de marcharse, le pidió a Nuri que rezara por ella y Minjun, agradeciéndole por haberle devuelto la foto. Durante las clases, Homil estaba distraído, recordando el momento en el que Nuri se recostó sobre su pecho. El recuerdo lo incomodaba y lo hacía cuestionarse si realmente se estaba volviendo más débil emocionalmente. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando Nuri, sentada a su lado, le habló de repente. ¿Cómo te sentiste cargando a una chica en tu espalda?, le preguntó con tono casual, pero sus ojos delataban cierta curiosidad. La pregunta lo descolocó por completo. Homil se quedó en silencio, intentando descifrar sus intenciones. Sabía que cualquier respuesta podía terminar en una discusión, así que no estaba seguro de qué decir. Nuri, por otro lado, estaba lidiando con sus propios pensamientos. Los acontecimientos recientes la habían confundido, y ahora buscaba señales de si Homil realmente la veía como una mujer. Después de reflexionar un poco, Homil decidió responder con otra pregunta: ¿y tú cómo te sentiste siendo cargada por un hombre? Su respuesta tomó a Nuri por sorpresa. No esperaba algo tan directo. Le reclamó que ella había preguntado primero, claramente molesta. Pero Homil no cedió y le dijo que no respondería hasta que ella lo hiciera. La actitud de Homil la frustró, pero también la hizo pensar. Él normalmente habría hecho algún comentario sarcástico o se habría burlado, pero esta vez no lo hizo. Tal vez, solo tal vez, eso significaba que sí la veía como una mujer. Este pensamiento hizo que sus mejillas se tornaran rosadas. Decidida, soltó una risita burlona y le dijo a Homil con un tono burlón que era un chico tímido. Homil dudó un poco, pero, finalmente, respondió que en realidad la había sentido pesada. Sus palabras hicieron que Nuri comenzara a sobrepensar. ¿Lo decía en serio? ¿Era una broma? ¿Solo quería esquivar la pregunta? Mientras daba vueltas en su mente, Homil parecía más tranquilo, casi como si hubiera escapado de una trampa. Cuando terminó la clase, Nuri se recostó sobre su asiento con un suspiro. Llegó a la conclusión de que, al final, era la única a la que realmente le preocupaba ese tema. En otro lado del salón, escuchó cómo una chica se acercaba a un compañero, sugiriéndole que escribiera sus deseos por la reciente pareja oficial. Esa idea la motivó. Si todos podían tener deseos, ¿por qué no ella? Con determinación, Nuri tomó un post-it y escribió algo que reflejaba su determinación: a partir de ahora, no sería más la burla. Será quien se burla. Cuando Jane se enteró de que Nuri ya había escrito su deseo, se mostró molesta, reprochándole por no haber esperado para hacerlo juntas. La llamó traidora, claramente herida por la acción de su amiga. Por otro lado, Sori, intrigada, insinuó que quizás el deseo de Nuri estaba relacionado con Homil. Nuri negó esto rápidamente, explicando que había decidido que, a partir de ahora, sería más fuerte. Su respuesta dejó a las chicas confundidas, pero Nuri reafirmó su pensamiento con firmeza, asegurando que las cosas serían diferentes de ahora en adelante, aumentando aún más su desconcierto. Más tarde, Nuri se encontraba sola, reflexionando sobre cómo podría hacer que Homil la viera como una mujer. Pensó que tal vez debía ser más obvia con sus intenciones. Fue en ese instante que Homil entró al salón, saludándola de forma despreocupada al llamarla Hey. Sin dudarlo, Nuri le dio un golpe con la cabeza en el pecho, reprochándole su familiaridad al usar esa palabra. Un par de chicas se acercaron a Homil, invitándolo a unirse a ellas para escribir deseos, pero él se disculpó, mencionando que ya había escrito el suyo. Mientras las chicas se alejaban, Nuri las observó detenidamente, notando cómo parecía haber más personas interesadas en Homil. No pudo evitar preguntarse si él era consciente de eso. Al voltear hacia él, le comentó que parecía estar de muy buen humor y le preguntó con quién había escrito su deseo. Para su sorpresa, Homil reveló que en realidad no había escrito nada todavía. Confesó que había estado esperando para hacerlo junto a ella, lo que provocó que el rostro de Nuri se tiñera de un profundo rojo. Intentando justificar su confesión, Homil dijo que simplemente pensó que sería divertido. Sin poder soportar la vergüenza, Nuri salió corriendo del salón, dejando a Homil solo. Confundido, se preguntó en voz baja por qué no podía entenderla y concluyó que tal vez habría sido mejor unirse a las chicas de antes. De repente, sintió que alguien lo sujetaba por detrás. Era Nuri, quien, aún con el rostro rojo, le comentó que nunca había dicho que no lo acompañaría. Mientras caminaban por los pasillos, Nuri se sintió orgullosa de no haberse acobardado. Llegaron al salón destinado para escribir los deseos y quedaron sorprendidos por la cantidad de post-its ya colocados. Sin más, Homil comenzó a escribir el suyo y le preguntó a Nuri por qué no hacía lo mismo. Ella confesó que ya lo había hecho, lo que lo tomó por sorpresa y le hizo bromear que, gracias a eso, ya no sería tan divertido. Antes de que pudieran continuar, fueron interrumpidos por Kim Hae-chan y Kim Hee-soo, compañeros de clase, quienes llegaron comentando con entusiasmo que Nuri y Homil parecían una pareja. Mientras Nuri se molestaba por la insinuación, Homil, sin perder la calma, les preguntó si ellos no eran una pareja,
considerando que siempre los veía juntos. Hee-soo aprovechó la ocasión para bromear, diciendo que saldría con Jae-chan solo si él le rogaba, lo que provocó una pequeña discusión juguetona entre ellos. Observándolos, Nuri pensó que eran el uno para el otro y, al mirar a Hee-soo, no pudo evitar sentirse insegura. Deseó estar más desarrollada físicamente, creyendo que tal vez así Homi la tomaría más en serio. Tratando de desviar el tema, Nuri comentó que parecía que ambos se conocían desde pequeños, lo que provocó una reacción nerviosa en ellos, asegurando que apenas se habían conocido ese año. Intentando cambiar la conversación, Hee-soo les preguntó a Homi y Nuri cuáles habían sido sus deseos. Nuri respondió con calma que deseaba tener una vida larga. Por su parte, Homi, con una expresión despreocupada, declaró que su deseo era tener una cita con Nuri, mientras apoyaba su brazo en la cabeza. Tras sus palabras, el salón quedó en completo silencio. En otro rincón de la ciudad, Minjun caminaba hacia su casa, sumido en pensamientos. Se consideraba afortunado de compartir clase con amigos de la infancia, pero había algo que le inquietaba profundamente, una chica. Desde la primera vez que la vio, ella lo aterraba de una forma que no podía explicar. Recordaba claramente el incidente. Había chocado con ella por accidente y, anticipando que ella reaccionaría con enojo, se disculpó de inmediato. Sin embargo, lo que recibió fue inesperado. La chica, temblando y sudorosa, apenas pudo murmurar una disculpa antes de salir corriendo. Aquella reacción lo dejó perplejo, mientras que, para Darae, ese breve encuentro había sido significativo, fue la primera vez que cruzó palabras con Minjun. Mientras seguía su camino, Minjun se encontró con un grupo de bravucones. Estos lo detuvieron, revisaron su identificación y le ordenaron regresar con dinero, despidiéndolo con un empujón. En su mente, Minjun reflexionaba sobre su situación. Era algo recurrente en su vida. Su pequeña estatura siempre lo hacía parecer débil, y eso provocaba que los demás no lo respetaran. Con voz baja, se prometió a sí mismo que quería cambiar. A cierta distancia, los bravucones sintieron una mirada penetrante. Al girarse, se encontraron con Darae, observándolos con una expresión intimidante. Antes de que pudieran reaccionar, una camioneta negra apareció detrás de ella. De la camioneta bajaron varios hombres con una presencia amenazante. Días después, Minjun pasó por el mismo lugar, pero no encontró rastro de los bravucones. En clase, un compañero le comentó que alguien les había dado su merecido, pero que nadie sabía quién había sido ni cómo había ocurrido. A un lado, Darae lo miraba con una sonrisa, pensando que, aunque Minjun no lo veía, tenía una fuerza interior que salía cuando alguien lo necesitaba. De vuelta con nuestros protagonistas, Hee-soo fue la primera en hablar. Se dirigió a Homi directamente, preguntándole si acaso le gustaba Nuri. Esta, nerviosa, apenas podía balbucear algunas palabras, sintiéndose completamente fuera de lugar ante la situación. Homi intervino para calmar las cosas, explicando que desde su regreso no habían pasado mucho tiempo juntos y que solo quería ir al cine con ella. Nuri, cruzando los brazos, dijo que ya sabía que él diría algo así, acusándolo de siempre actuar de esa manera. Sin más, Homi se retiró del salón, encargándole a Jae-chan que colocara su deseo en el tablón. Jae-chan, curioso, leyó lo que Homi le había escrito y le comentó a Hee-soo que su deseo no era exactamente el que había mencionado antes. Mientras Nuri y Homi caminaban juntos por los pasillos, ella lo confrontó, preguntándole si acaso solo estaba intentando darle falsas esperanzas. Añadió que no debería decir ese tipo de cosas frente a otros, ya que era evidente que las personas malentenderían sus palabras. Finalmente, Nuri confesó que no le gustaba verlo coqueteando con otras chicas. Homi, con una sonrisa burlona, le preguntó si acaso estaba celosa. Pero Nuri, con determinación, lo tomó por la corbata y le respondió directamente que sí, que estaba celosa, y le preguntó si acaso no podía estarlo. Ambos se miraron en silencio durante unos instantes, sin saber qué decir. Finalmente, Nuri rompió la tensión declarando que todo era una broma, acompañando sus palabras con una risa burlona. Cambiando el tema, le dio la espalda y, con un tono más ligero, le preguntó cuándo podrían salir a pasear para cumplir el deseo de Homi. Él sugirió que el fin de semana sería ideal, a lo que Nuri asintió de inmediato. En realidad, Nuri intentaba mantener la calma, aunque por dentro estaba completamente sonrojada, pensando que Homi casi descubría lo que sentía. Por su parte, Homi la miraba, también ligeramente sonrojado, pero sin decir nada. De vuelta en el salón, Hee-soo no perdió tiempo en cuestionar a Jae-chan. Con una mezcla de curiosidad y sospecha, le preguntó cuál era el verdadero deseo de Homi.
Hae-chan le mostró el papel con una sonrisa divertida. El deseo de Homil era quedar en el top 10 en los próximos exámenes. Jisoo frunció el ceño. ¿Entonces? ¿Solo le está dando falsas esperanzas a Nuri? Hae-chan negó con firmeza. No creo que sea eso. Si fuera así, habría hablado con ella a solas o por mensaje. No es el estilo de Homil hacerlo frente a todos. La respuesta dejó pensando a Jisoo, pero rápidamente cambió de tono, mirándolo con picardía. ¿Y tú cómo sabes tanto de eso, rarito? ¿Acaso lo has hecho con alguien? Hae-chan, sorprendido por el comentario, intentó responder, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Jisoo soltó una carcajada al verlo tan incómodo, disfrutando el momento. Sin embargo, tras esa fachada divertida, Jisoo guardaba un motivo más profundo para acercarse a Hae-chan. El tiempo parecía haber borrado el pasado para él, pero no para ella. Años atrás, ambos solían ser cercanos. Jisoo admiraba a Hae-chan, siempre fascinada por su personalidad. Ella buscaba cualquier excusa para estar cerca de él, hasta que un día, decidió confesarle lo que sentía. Pero la respuesta de Hae-chan fue como un balde de agua fría, la llamó fea y aseguró que nunca saldría con alguien como ella. Esa noche, en la soledad de su habitación, Jisoo lloró hasta quedarse sin lágrimas. Entre sollozos, se preguntaba cómo alguien podía ser tan cruel. Fue entonces cuando hizo un juramento, un día, se vengaría de él. Con el paso del tiempo, sus caminos se separaron. Jisoo creyó que nunca volvería a verlo, hasta que el destino lo trajo de vuelta. Ahora, Hae-chan estaba en la misma preparatoria que ella. La primera vez que lo vio, su corazón se llenó de nerviosismo. Se preguntaba si él la reconocería y qué debería decirle. Pero sus temores resultaron innecesarios, ya que Hae-chan pasó a su lado sin siquiera dirigirle una mirada. Jisoo, al darse cuenta de que no la había reconocido, vio esto como una oportunidad perfecta. Desde ese momento, decidió ejecutar su plan, haría que Hae-chan se enamorara perdidamente de ella. Y cuando él confesara sus sentimientos, le revelaría toda la verdad. Lo que Jisoo no sabía era que su plan tenía un defecto crucial, Hae-chan sí la había reconocido. Aunque vagamente, recordaba su rostro y, más que eso, la energía única que siempre había transmitido. Esa noche, en el baño de su casa, Hae-chan reflexionaba sobre la situación. Tenía claro que Jisoo solo se le había acercado para tenderle una trampa. Sin embargo, lo que más le frustraba era que no podía negar que ahora ella era completamente su tipo. A pesar de saber que sería rechazado, no podía evitar sentir algo por ella. En las mentes de ambos, un pensamiento resonaba con fuerza: a partir de ahora, harían todo lo necesario para que el otro cayera en su juego. El día blanco finalmente había llegado. Este era un día especial, un momento en el que los chicos solían regalar caramelos a las chicas. Más que un simple intercambio de dulces, para muchos era la excusa perfecta para confesar sus sentimientos. Aunque las entregas se hacían con discreción, este día tenía un aire de emoción que flotaba por todo el instituto. En sus 18 años, Han Nuri nunca había tenido novio. Por alguna razón, esas cosas simplemente no parecían funcionar para ella. De niña, los chicos con los que jugaba no la trataban como una chica, para ellos, era solo uno más. En la secundaria, las dinámicas sociales complicaron todo aún más, con chicos y chicas manteniendo sus grupos separados. Aunque eso cambió en el tercer año, la falta de convivencia previa hacía que cualquier interacción fuera incómoda. Fue en su segundo año de preparatoria cuando las cosas comenzaron a cambiar. El reencuentro con Homil marcó un antes y un después. Ahora, sentada en su lugar, Nuri intentaba convencerse de que no le importaba nunca haber recibido caramelos. Pero su tranquilidad fue interrumpida por Jane, que apareció con su habitual energía desbordante, le dijo a Nuri que, si no le daba chocolates, se la comería a ella. Sin pensarlo demasiado, Nuri respondió que lo intentara y, sin dudar, comenzó a perseguir a Jane, quien gritaba y corría por el aula, fingiendo estar asustada. La escena era tan caótica como divertida, hasta que Nuri chocó con alguien. Se trataba de Darae, quien dijo que quería hablar con Nuri. La confusión llenó la mente de Nuri, pero asintió. Ambas caminaron hasta el patio, donde Darae rompió el silencio con una pregunta inesperada. ¿A Minjun le gusta a alguien?, preguntó, clavando su mirada en Nuri. Añadió que ella debería saberlo, después de todo ellos eran amigos. Nuri respondió que actualmente ya no son nada cercanos, eso había quedado en el pasado. Añadió que Darae debía ser quien mejor lo conoce: después de todo, cuando te gusta alguien,
tu mente siempre estará enfocada en esa persona. Darae no respondió nada, y después de un breve momento, Nuri se sonrojó. Entonces, Darae arremetió contra Nuri afirmando que a ella le gustaba Homil. Nuri respondió que tan solo eran amigos de una manera muy nerviosa. Darae le dijo que eso era mentira, ella era muy buena leyendo a las personas, y con Nuri es demasiado obvio. Nuri suspiró, derrotada y confirmó que, tal vez se preocupaba un poco por él, pero eso no significaba nada. Darae respondió que ya lo sabía con una sonrisa de satisfacción. Molesta, Nuri le reclamó que si era tan buena leyendo a las personas, ¿por qué no hacía algo con Minjun? El rostro de Darae cambió por completo, confesó que cuando se trata de Minjun, no podía hacer nada. Su mente se nubla cada vez que piensa en él. Nuri la comprendió, diciendo que a ella le pasaba algo similar, concluyendo que así te comportas cuando alguien te gusta. Ambas intercambiaron una mirada de complicidad. Por un momento, todo quedó en silencio, hasta que Nuri volvió a sonrojarse. Darae no perdió la oportunidad de burlarse un poco, riéndose con suavidad. Más tarde, encerrada en el baño, Nuri repasaba en su mente todo lo ocurrido. Se sentía avergonzada por haber hablado tan abiertamente de sus sentimientos. Mientras se miraba en el espejo, comenzó a preguntarse si realmente conocía a Homil. ¿Sabía cuál era su color favorito? ¿Qué comida le gustaba? ¿Qué pasatiempos tenía? Estas preguntas la hicieron dudar. Cuando salió del baño, la escena frente a ella la dejó sin palabras. Homil sostenía una caja de chocolates, mientras dos chicas lo miraban con expectativa.